Hola, buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenido a este nuestro quinto espacio abierto del aprendizaje. Bienvenida a Generación 57. ¿Cómo están? Buenas noches, asesor y compañeros. Gracias Bien, por buenas contestar. noches. ¿Eh? Estoy Gracias. saludando. Muy bien, pues vamos a dar inicio a esta nuestra tercera semana. Ahora sí, empezamos con el teorema fundamental del cálculo. Y el teorema fundamental del cálculo inicia a partir del concepto de derivación, porque es cálculo diferencial, pero la parte medular es con la integral. La integral, ese sí, es el teorema fundamental del cálculo en específico. Ahorita lo vamos a explicar. Así que bueno, estoy agregando todavía a varios de sus compañeros, pero ya voy a compartir mi pantalla porque normalmente este espacio abierto me lleva mucho tiempo. Así que vamos a iniciar. Bueno, comienzo primero con la parte de la definición y para ello elegí Wikipedia. Wikipedia como una enciclopedia que sí está avalada por Prepa en línea por parte de la Secretaría de Educación Pública. Y veamos lo que dice. La integración es un concepto fundamental del cálculo y del análisis matemático. Básicamente, una integral es una generalización de la suma de infinitos sumandos. Esta suma, a lo que se refiere, no es otra cosa más que hacer una suma de pequeñas cantidades llamados infinitos sumandos, pero de manera continua, sin interrupciones. La integral es la operación inversa al diferencial de una función, efectivamente. Si yo les había explicado que la derivación es de la posición original un paso adelante, pues ¿qué crees? La integración es un paso atrás. Si tú estás en la posición original, como en la analogía que yo les platicaba de un auto en reposo, ¿cómo va a haber un paso atrás? Imposible. Para que haya un paso atrás, tiene que haber un paso adelante previamente. No se les olvide. No hay cálculo integral sin derivación. Esto no se les tiene que olvidar. Primero debiste haber derivado una, dos, las veces que sea necesario, y cuando apliques la integración te vas a regresar un paso atrás. Si haces dos integraciones, bueno, te regresas dos sucesivamente. ¿Sale? Bien, espero que vayamos quedando claros, si no, por favor me interrumpen. Dice, el cálculo integral, encuadrado en el cálculo infinitesimal, es una rama de las matemáticas en el proceso de integración, también comúnmente llamado antiderivación. Es muy común en la ingeniería y en la ciencia. Se utiliza principalmente para el cálculo de áreas y volúmenes en regiones y sólidos en revolución. Explico. ¿Qué es esto del cálculo de áreas? Bueno, un área es una región limitada por un largo y un ancho, una superficie. De una figura regular no tiene tema, ¿verdad? Largo por ancho. Pero donde hay curvas, ¿cómo le haces? Donde hay curvas es un problema. En la imagen del lado derecho viene una curva, viene un área en color azul y viene un área en color amarillo. Estas áreas que están debajo de la curva y sobre la curva son a las que se refiere. Ahora, volúmenes de regiones sólidos en revolución. Una región es un elemento tridimensional que tiene un principio y un fin, es decir, son ciclos completos. Imagínense ustedes un cilindro. Un cilindro, físicamente, en la vida cotidiana, imagínate una lata. Una lata es un cilindro circular.
El área de ese cilindro es el volumen en el interior de la lata, en una región, en un elemento que tiene forma cíclica. Bien, ahora dice sólidos en revolución. Esto es un término más utilizado en un software de diseño. Si alguien de los que nos ahorita nos acompañan trabaja en algún software de diseño, Solid SolidWorks, AutoCAD, 3D Max, 3D Studio, no sé, alguno de estos software, se van a dar cuenta que hay herramientas tridimensionales que hablan precisamente de un elemento en revolución. ¿Qué es esto? En un software yo puedo dibujar una letra C y a esta letra C yo le doy la herramienta de revolución. Le voy a decir, gírame la letra C 360 grados y entrégame un elemento prismático o tridimensional. ¿Qué me va a entregar? Si era una C, pues me va a entregar una especie como de plato. Si yo esta C la cierro, como lo estoy haciendo ahorita con mi pulgar y mi dedo índice, y le doy en revolución, ¿qué voy a obtener? Una dona. Esa es una revolución, una vuelta completa y se le llama sólido en revolución cuando yo transformo de dos dimensiones a tres dimensiones en un software. El cálculo integral se trata precisamente de hacer estos cálculos de estos elementos. Bien, dice, fue usado por primera vez por científicos como René Descartes. Sí, René Descartes, ese mismo, por ahí del 1800 y fracción, el autor del libro El Método, donde escribió precisamente el plano cartesiano, el plano cartesiano. René Descartes también fue un idealista, porque por ahí hay hasta una religión que lleva su nombre. Y entre tantas cosas, en su genialidad, también tuvo que ver con el teorema fundamental del cálculo, sin olvidar al padre de la física clásica, Isaac Newton, el mismo al que le cayó una manzana y dijo, ah, caray, ¿por qué esta manzana me cayó en la cabeza y por qué no quedó flotando o por qué no se fue hacia arriba? Y empezó a deducir la gravedad, ese mismo. También Gottfried Leibniz, quien lo desarrolló tal cual. Isaac Barrow, vamos a ver una de sus reglas, la regla de Barrow, precisamente para las integrales definidas. Los trabajos de este último y los aportes de Leibniz y Newton generaron el teorema fundamental del cálculo integral, que propone que la derivación y la integración son procesos inversos. Así es, al revés, uno con respecto al otro. Bien, ahí le dejamos. Dejo de compartir. ¿Preguntas, dudas de lo que acabo de explicar? Por el momento ninguna. No, ninguna, Gracias. muchas gracias. Recuerden que tienen que participar, ¿vale? También me ayudan a mí para saber que no me he quedado solo, que todavía me escuchan, que sigo transmitiendo. Así que ayúdenme y ayúdense ustedes también, ¿vale? Ok, pues vamos a iniciar con la presentación que tengo para este quinto espacio abierto del aprendizaje. Seguimos la derivada y la integral en la explicación de los fenómenos naturales y procesos sociales. Semana número 3. Su amigo y servidor Manuel Antonio Chablé Pesina, su asesor virtual. Y voy a explicarlo ahora con una gráfica. Ya vimos la parte conceptual. Ahora explico esta gráfica. ¿Cuál es la función? La curva, representada por esa F cursiva, esa F minúscula, como si fuera la parte superior de las olas del mar. Esa es la función. Para que haya una superficie, una región, tiene que haber límites. ¿Dónde inicia? ¿Dónde termina?
y un marco de referencia. No se te olvide. Necesita un límite donde inicia, donde termina y un marco de referencia. Al tener estos elementos, ya puedo hablar de un área abajo o arriba de la función. Bien, a esta área, en color azul, se le llama región, determinada por la letra R, y está compuesta por la función f y los intervalos de inicio A y final B. Tu marco de referencia, tu eje coordenado, eje de las ordenadas vertical, eje de las abscisas horizontal. Ahí está. Ya lo dije, puede haber área debajo de la curva y también encima de la curva. Área debajo de la curva es un área negativa con respecto a la función. Área por encima de la curva, un área positiva con respecto a la función, porque la función es esa línea que forma la curva. Los intervalos A donde inicia, intervalo B donde termina. ¿Vale? ¿Cómo le hicieron estos antiguos matemáticos para poder determinar un área sobre o debajo de una curva? Pues fácil. ¿Cuál es la forma más rápida y sencilla de calcular un área? Pues con un elemento rectangular. ¿Por qué? Pues porque es lado por lado. ¿Cómo le hacen para determinarla en una curva? Pues ponen muchos rectángulos. Muchos. Entre más rectángulos pongan, más precisa es el área. Por eso es que en la definición dice que es la suma infinita de polígonos regulares. Este polígono regular es el rectángulo. Si yo cada vez que ponga más rectángulos me acerco con mayor precisión a esta área, bueno, pues agarramos la parte del cálculo diferencial en los elementos de límites y ponemos un límite al infinito. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poner un infinito número de rectángulos. Y eso es el teorema fundamental del cálculo. Pero a pesar de que yo ponga infinitos rectángulos, siempre va a haber un elemento que me falte. Así que el complemento del teorema fundamental del cálculo en la suma de estos polígonos infinitos, hay un elemento diferencial. ¿Qué es ese elemento diferencial? Bueno, pongo otros rectángulos encima del rectángulo ya calculado dentro de la curva, donde este segundo rectángulo va a quedar uno por debajo de la curva y una parte por encima de la curva. Son los que están en color rojo. ¿Por qué o con qué intención? Fácil. Lo que te sobra en la parte de arriba es lo que te falta en la parte de abajo. Es decir, se van complementando. A esto se le llama la parte diferencial de la integración. Efectivamente, no se te olvide, el cálculo integral trabaja con elementos diferenciales. Toda integral siempre se va a representar y a escribir con respecto a un diferencial. Siempre. ¿Qué es ese diferencial? En la gráfica son estos rectángulos en color rojo que van compensando estas áreas. Vuelvo a repetir, si hay alguna duda, interrúmpanme, por favor. Si quedó claro esta parte de los límites de la parte diferencial, vamos a seguir con el análisis de la gráfica. Pero ahora vamos a hablar de continuidades. ¿Qué es una continuidad? Una continuidad es el estudio parcial de estas áreas o regiones bajo la curva. El elemento completo va desde A hasta B, ya lo había dicho. Pero para hacer un análisis puntual o un análisis específico, no tomamos toda la región desde A hasta B. Vamos a tomar un pedacito.
Este pedazo puede iniciar en A y terminar en X. ¿Qué es X? Una posición después de A, pero antes de B. Pero también puedo empezar en X y terminar en B. Uno de los dos los tengo que conocer, ya sea el principio A o el final B. Y mi segundo elemento X puede ser mi variable a encontrar. Para que esto funcione, tiene que haber continuidad entre A y B, o sea, es decir, tiene que ser una misma región que yo analice por pedacitos. ¿Sale? A eso se refiere con la continuidad. ¿Qué o con qué propósito se hace para poder conocer el área bajo la función, pero en intervalos específicos, no completo? ¿Sale? Ahora, ¿qué voy a encontrar? Lo que voy a encontrar es una primitiva de la función. Yo ya lo había explicado. ¿Qué es una primitiva? Tu posición original. Si te preguntan en el ejercicio, ¿cuál era la posición que se encontraba una partícula antes de ser disparada por un proyectil? Ah, si te dan los parámetros de esa partícula en su primera o en su segunda derivada, ya sea con velocidad o con aceleración, pues te están preguntando que hagas cálculos con integración, porque te vas a regresar. Si estabas en aceleración, integras una vez y obtienes velocidad. Pero si te piden la posición original, vuelves a integrar la velocidad y entonces sí, encuentras la posición original. Esa posición original es la primitiva de la función. ¿Sale? Es decir, si te están expresando a' de x, te está diciendo que fue derivada una vez. Su primitiva será la integral de esa a'. Tu resultado será la a sin la prima. Esto que acabo de explicar, ahora lo explico con el modelo matemático, el algoritmo. Está complicado. Siempre hablar de modelos matemáticos es complejo, pero tengo que hacerlo. Y lo voy a hacer de la manera más sencilla que puedo lograrlo. Voy a ir representando la gráfica en la parte superior y lo voy a ir infiriendo o inferiendo con el límite que se expresa en la parte de abajo. Así que no se me pierda. Te dije que la región completa va desde A hasta B, pero para hacer análisis tengo que tomar un parámetro intermedio, conociendo el inicio A o el final B. Pero también puedo hacer excepciones sin conocer A y B. Si yo conozco el parámetro X, entonces puedo tener un segundo elemento. Por ejemplo, observa la tercera gráfica. Va desde X hasta X más B, o puede ser X más H. No estoy iniciando en A ni tampoco estoy terminando en B. Estoy entre parámetros intermedios. ¿Cómo lo logro? Ah, pues con los límites. Y aquí se expresa A' de X es igual al límite donde H tiende a cero. ¿Qué es H? H es un incremento. ¿Sí? Es un incremento. ¿Qué es un incremento? Pues algo más que A y menos que B. Pero como un incremento no puede ser menos, entonces siempre será más A. Pero como yo no estoy partiendo desde el inicio, sino de un elemento avanzado llamado X, entonces le vamos a llamar H. H es ese incremento. Y dice el límite, que va de tu posición original A de un X más H menos tu posición original A de X y todo sobre H. Ah, caray, ¿qué significa esto? Te está diciendo que tú vas de una posición conocida en un intervalo desconocido, pero como dije que los incrementos no pueden ser negativos, siempre será el intervalo más h. Pero ¿por qué entonces, profe? ¿Por qué le resta menos a de x? Ah, porque para encontrar esa variable desconocida,
tiene que ser siempre el incremento menos algo conocido. Y ese algo conocido es la función a. Y todo sobre h. ¿Por qué? Porque h es el incremento que no conozco y lo tengo que eliminar. La única manera de eliminarlo, como tú ya lo practicaste en la primera semana, con un límite, pues es colocando el mismo valor para cancelarlo. Por eso, de tal manera que el desarrollo del límite me da ese h de una función con respecto a una constante. ¿Qué es esa constante? Ah, caray, no lo habíamos visto. Esa constante es un elemento que está presente pero que no sabemos cuál es su valor y que puede cambiarlo todo. ¿Qué es cambiarlo todo? No te va a cambiar la función porque tú estás trabajando debajo de ella. ¿Qué es esa constante? H tampoco es H porque H es un incremento que sí, no se conoce, pero que esa H va a ser un parámetro menor a tu límite final. Entonces se le llama constante de integración, porque ahí está. ¿Qué determina esa C? Determina la posición de la función en el momento de análisis específico. Eso es C. Punto. Se acabó. Cuando tú determinas el límite de la función de esa constante, ¿qué crees? Encontraste la posición, tu primitiva. Esa C es la posición. Ya terminé. Preguntas, los que me están escuchando. ¿Me cacharon? ¿Entendieron algo? ¿O les estoy hablando en otro idioma? Yo, Las dos, pero más o menos. sí, es que yo siempre vuelvo a ver sus sesiones y es cuando con calma tomo los apuntes y practico. Va, Sí, agradezco igual que su la sinceridad. compañera asesor también, voy tomando mis notas y Sí, vuelvo a asesor, repetirle en donde me atore, yo sí vuelvo a le voy buscar. entendiendo. Les agradezco, Miriam, María Guadalupe. Hay dos Miriam, una Barajas y otra García, también Marta. Agradezco sus comentarios. De igual forma, también yo, profesor, vuelvo a revisar la sesión y ya, paso a paso. Muy bien, Erika. Es importante comprender la parte conceptual. Es importante entender el modelo matemático. Es lo que estoy haciendo. Pero mi consejo, trata de entenderlo aunque sea en la parte superficial, en la parte conceptual tal vez. Pero no te claves tanto, porque el teorema es la aplicación teórica, pero no la práctica. Lo que vamos a ver después ya es la práctica. Y es esta, de aquí comenzamos. Aquí sí, por favor, pon fina atención. Aquí sí, porque en la parte práctica es donde tú vas a desempeñar tu aprendizaje y vas a demostrar tus competencias. Aquí sí, ¿vale? Entonces, atentos. Se pide encontrar la función f cuya derivada es f' de x igual a 3x cuadrada. Pregunta, ayúdenme. Si la derivada fue 3x cuadrada, ¿cómo era la integración? La misma pregunta planteada diferente. ¿Cómo era antes de que se derivara? ¿Cómo era antes la función antes de ser derivada? ¿Quién dice yo? Al cúbico, Al Que, cuadrado. a ver, una me dijo algo al cubo y alguien me dijo x al cuadrado. sí, yo al cubo, ¿Qué al cubo, Marta? ¿Qué al cubo? el exponente, ¿Cuál es la base? Al cuadrado. X al cubo, al cuadrado. Ok, x al cubo y alguien dijo por ahí x al cuadrado. Yo había dicho Deriven X al cuadrado al principio, maestro. x al cuadrado. El resultado que me están dando ustedes, derívenlo.
A ver si te da 3x al cuadrado. Si tú derivas x al cuadrado, ¿cuánto te daría? 2x. La X, 2x. los X. Y ah, 2x no es 3x al cuadrado. No, Ahora deriven sería x al cubo. 3X al cubo. Si tú derivas sí, x es al tres cubo, x al cubo. Sí. te da 3x al cuadrado. Ahí está. Ahí está. Esta es la primitiva, también llamada antiderivada, lo que acaban de hacer. F' de x es 3x al cuadrado, ya que d de dx de x al cubo, fíjate cómo se escribió, d sobre dx de x al cubo es igual a 3x cuadrada. ¿Qué encontraste? Que x al cubo es su primitiva de 3x al cuadrado. Pero para expresar esta primitiva, fíjate bien, le puse d de dx. ¿Por qué es tan importante expresar el diferencial? No se te olvide, no existe un paso atrás sin haber dado un paso adelante. No existe la integral sin la derivación. Por eso es tan importante. Por eso siempre tienes que expresar ese d de x, al cual yo le llamo diferencial. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Ninguna duda, profesor. Muy bien. Entonces, no se les olvide la notación del diferencial. Dice la función f, y fíjate cómo se expresa, como f mayúscula. No es esa f minúscula o esa f cursiva, no, es mayúscula. Esto es parte de la notación. Hay varias formas de expresarla. Esta es una de ellas. Si la letra es mayúscula, se está refiriendo a la primitiva o a la antiderivada de su minúscula. Su minúscula es la f. Esta es la más conocida. F mayúscula primitiva, F minúscula en derivación. ¿Sale? Y fíjate lo que viene abajo. En el primer espacio abierto del aprendizaje, cuando veíamos la teoría de conjuntos, yo te hablé del conjunto dominio y del contradominio. Te hablé del dominio y de la imagen. Y te dije que en la tercera semana te iba a preguntar. Ya se llegó el tiempo, ya se llegó el día. ¿Quién me dice a qué se refiere con en un intervalo i? Si f' de x es igual a f de x para todo x en i. ¿Quién dice yo? Yo les dije que les iba a preguntar. Solo De que ellos si dos. son positivas o negativas, es que no estuve en las otras clases, la verdad. Gracias por tu participación, Miriam. Pero no, no tiene que ver con la parte de positivo o negativo, no, tiene que ver con una relación conceptual. A ver, los que estuvieron el primer día, el primer espacio abierto del aprendizaje, ya se les olvidó. No, ahí está, a ver. Alan, ok, te ayudo. El primer conjunto era el dominio, es tu variable independiente, O sea, lo que de no que se cambia. repite muchas veces, maestro, f x así. Algo así, Es que son como varias veces, pero no sé si es en mayúscula o como dicen las primas. algo así, Miriam. Por ahí voy. Fíjate bien, yo te decía en el primer espacio abierto del aprendizaje que el primer conjunto representa lo que no cambia, tus variables independientes. El segundo conjunto es la imagen del primero. Es lo que va a cambiar siempre y cuando cambie el elemento del conjunto del dominio. Por eso se le llama I. I es de imagen, es una consecuencia.
de lo que le pasa a la primera. Dice aquí que siempre y cuando sea el intervalo de cada elemento del dominio que le corresponda uno y solo un elemento en la relación de fidelidad que veíamos para la imagen. Es decir, que esta primitiva haya sido derivada en una función. Porque si fue derivada en algo que no fue función, no existe en el cálculo integral. ¿Sale? Es decir, está fuera de las propiedades que estuvimos estudiando la semana pasada. A eso es a lo que se refiere. A ver si me cacharon. Vamos a ver la importancia de esta parte. Y aquí viene lo que se le llama una familia de primitivas. Si tú me dices, intégrame 3x al cuadrado, ¿qué crees? Puede haber un montón de resultados posibles. La primera, la que ustedes me dijeron, x al cubo, es correcta. Pero ¿qué crees? La original no era x al cubo, era x al cubo menos 5. O x al cubo más 97. O x al cubo más lo que tú quieras. Si tú derivas x al cubo menos 5, ¿cuánto te va a dar? Perdón, integras. Si tú integras x al cubo menos 5, pues te va a dar 3x al cuadrado. Si tú integras x al cubo más 97, te va a dar 3x al cuadrado. ¿Sí me alcanzan a cachar todos o no? Un poquito. Gracias, Miriam. Lo voy a repetir. La familia de Un poco, primitivas, Access. la familia de primitivas son resultados diferentes con el mismo procedimiento de antiderivación. Lo vuelvo a repetir. Son resultados diferentes con el mismo procedimiento de antiderivación. ¿Qué es lo que me está variando? La constante. El S menos 5, S más 97, S más lo que sea o menos lo que sea. Es un elemento constante. Al, al realizar el proceso de antiderivación, tengo que poner atención en esa constante. De lo contrario, voy a caer en el error. Por eso dice aquí, para cualquier valor de la constante C, f de x, y fíjate, la f es con mayúscula, es decir, ya en el proceso de integración, se va a expresar x al cubo, como me dijeron ustedes, pero para que se le pueda llamar integral, tiene que tener ese más c. Alguna ocasión, un profesor decía que el proceso de antiderivación es integración, y yo me quedé con eso. Ahora que yo soy profesor, no digo que esté mal, yo digo que está incompleto, porque la antiderivación no es integración, si no tiene el más c. Para integrar necesitas el procedimiento de antiderivación. Sí, me queda claro. Pero si no consideras ese más c, entonces no estás integrando correctamente, porque entras en la ambigüedad de la familia de primitivas. ¿Quedó más claro o los hice más bolas? Asesor, a como yo le entendí, que puede ser, o sea, que no nada más son ciertas formas o ciertos resultados, que puede haber muchos resultados que nos lleven a esa misma, a esa misma primitiva, por así decirlo. Es correcto, pero esa respuesta de muchas se redunda a constantes. Por eso es que siempre hay que agregarle el más c. Siempre, siempre. Sin el más c está mal, porque Ah, no estás ok. integrando. Ah, ok, sí, gracias. Vale, no se les olvide. Continuamos. Primer ejemplo. Para la ecuación diferencial g' de x igual a 2x, la solución general
primitiva es Gx. ¿Qué cambió? Ajá. ¿Qué El más tenía? C. Ok, pero antes. En la pura notación G' de X y Se abajo quitó G de el X. prima, se quitó la prima de Se X. quitó la prima. Aquí no hay mayúscula y minúscula. Esta es una de las variantes. Solamente se quitó la prima. ¿Sale? La prima, la comilla, es el proceso de derivación. Es decir, sí puede integrar porque me está indicando que ya fue derivada. Entonces, la notación, la forma correcta, ahora va sin la comilla. Y ahora sé que ya está en primitiva. Ahora ya viene el proceso. Integré o antiderivé 2x. Bueno, es x cuadrada. Pero si lo dejo como x cuadrada, ok, está en la antiderivada, pero no le puedo llamar integración, a menos de que le ponga más c. Ahora sí, ahora sí, ya fue integrada. Y esa primitiva quedó a salvo con cualquier resultado posible que pudiera darle valor a c. ¿Vale? Ejemplo 2. Para la ecuación diferencial y' es igual a 2. Número uno, ¿qué tengo que hacer? Hallar una función cuya derivada pues me dé 2. Acuérdate. ¿Te acuerdas de la segunda propiedad de la derivación? Pues es al revés. Es al revés. Si yo derivo un coeficiente con su variable sin exponente, en la derivación de siempre la x, ¿te acuerdas? Ahora es el procedimiento anterior. Si me piden integrar una constante, pues su integral, su antiderivación es agregar esa variable en antiderivación. Y para que le pueda llamar integración, pues le agrego en el paso 2 s más c. Ahí está. Vuelvo a preguntar. ¿Dudas? ¿Preguntas? De mi parte no, me está quedando un poco más claro. Vientos, Miriam. ¿Y los demás? ¿Las demás? Ninguna. Gracias, profesor. Estoy de oyente tocando enferma, pero sí, todo claro. Gracias, Janet. Ninguno hasta el momento. Muchas gracias, asesor. Ningún asesor, muchas gracias. Muy bien. Trato de irme despacito y los voy preguntando porque no tiene sentido si me voy rápido y me voy solo. No tiene chiste, ¿no? Tengo Oiga, muchas. asesor, yo de hecho, en lo personal, la verdad, se me está facilitando un poco y creo que yo lo he notado en las calificaciones de mis trabajos, de mis actividades. Créame que por mí no hay problema si se llega a pasar media hora de más, yo se lo agradecería infinitamente porque nos está explicando paso a paso y eso hace que en lo personal yo mejore y tenga mejor calificación. Gracias, Miriam. Pero me gustaría que cuando terminemos este módulo, no lo hagan por una calificación. No veo correcto el perseguir una calificación. Yo considero mejor el aprender, que aprendas, porque hay veces que se aprende más con una mala calificación que con una buena calificación, porque la mala calificación duele. Cuando algo te duele, algo te cala, te hace cambiar tus paradigmas, ¿no? Y decir, caray, ¿por qué, no? Y le buscas, y eso te hace eh, echarle más ganas y lograr un aprendizaje el cual se vuelve más significativo. ¿Qué es un aprendizaje significativo? Un aprendizaje que no se olvida o que no se olvida con facilidad.